Alguien en este momento te está controlando. Y lo peor es que tú se lo estás permitiendo. No es tu jefe, no es tu pareja, no es ese amigo que siempre tiene una opinión sobre tu vida. Es alguien mucho más cercano, alguien que conoces desde hace tiempo, alguien en quien confías. Y precisamente por eso, nunca lo has visto venir. Hoy vas a aprender a ver lo que antes era invisible. Pero te advierto algo. Lo que estás a punto de descubrir va a hacer que nunca vuelvas a ver tus relaciones de la misma manera. Y hay una señal, la más sutil de todas, que casi nadie detecta. La vamos a guardar para el final, porque cuando la conozcas, vas a entender todo. Quédate, porque esto cambia todo. Durante años te dijeron que la manipulación era fácil de reconocer, que los manipuladores son personas frías, calculadoras, evidentemente maliciosas, que si alguien te manipulaba, lo ibas a sentir de inmediato. Eso es completamente falso. Los manipuladores más peligrosos no parecen monstruos, parecen exactamente lo que tú necesitas en ese momento. Aparecen cuando estás vulnerable, hablan tu idioma emocional, te hacen sentir comprendido, especial, valorado, y ahí, precisamente ahí, es cuando empieza el juego. La manipulación emocional no se siente como una trampa, se siente como un abrazo, y eso la hace 1000 veces más peligrosa que cualquier amenaza directa. ¿Alguna vez sentiste que en una relación siempre eras tú quien cedía? ¿Que siempre terminabas disculpándote, aunque no supieras exactamente por qué? ¿Que había momentos en los que dejabas de confiar en tu propio criterio? Si algo en ti dijo sí a alguna de esas preguntas, entonces lo que sigue es para ti. Pero existe algo aún más profundo ocurriendo, y lo vamos a ver ahora. En los próximos minutos vas a descubrir las 8 señales más poderosas y más ignoradas de la manipulación emocional. No son las que aparecen en los artículos de autoayuda. No son las obvias. Son las que operan en silencio. Las que pasan desapercibidas durante meses, a veces años. Las que te hacen dudar de ti mismo antes de dudar del otro. Vamos a hablar de psicología del comportamiento humano, de poder, de control, y de cómo reconocer, desde adentro, cuando alguien está jugando contigo a un juego que tú nunca acordaste jugar. Esto no es un vídeo de motivación, es un manual de supervivencia emocional. Y hay algo que te voy a revelar al final de todo esto, una señal que está tan escondida, tan normalizada en nuestra sociedad, que cuando la veas, vas a pensar en al menos una persona de tu vida. Inmediatamente, sin esfuerzo, guarda ese pensamiento. Lo vamos a necesitar. Para entender la manipulación emocional, primero necesitamos entender algo fundamental sobre el ser humano. Somos animales sociales. Dependemos de los vínculos para sobrevivir. Y esa dependencia es exactamente la puerta de entrada que usan los manipuladores. Cuando alguien nos importa, bajamos la guardia. Es automático, es evolutivo. No es una debilidad, es lo que nos hace humanos. Pero los manipuladores lo saben y lo usan. La psicóloga Martha Stout, después de más de 25 años trabajando con víctimas de abuso emocional, llegó a una conclusión que sacude. La mayoría de las víctimas no son personas débiles, son personas con una capacidad emocional enorme, con empatía, con compasión, con una necesidad genuina de conectar. El manipulador no busca a los débiles, busca a los que sienten demasiado. Piénsalo así. Imagina que estás caminando por un parque y alguien se acerca a ti llorando. Algo en ti responde de inmediato. ¿Quieres ayudar? ¿Quieres hacer algo? Esa respuesta, ese impulso, es real. Es tuya. Pero alguien sin escrúpulos puede fabricar exactamente esa situación para activar exactamente esa respuesta en ti. No porque seas ingenuo, sino porque eres humano. Y aquí está el detalle que lo cambia todo. La manipulación emocional no actúa sobre tu razón, actúa sobre tus emociones. Y las emociones son más rápidas, más
poderosas y más difíciles de cuestionar que cualquier argumento lógico. Por eso es tan difícil verla. Por eso estamos hoy aquí. Ahora sí, vamos a las señales. ¿Alguna vez terminaste una conversación sintiéndote culpable sin saber exactamente por qué? Eso no es casualidad, eso es diseño. El manipulador emocional es un artista de la culpa implícita, no te acusa directamente. Eso sería demasiado obvio. En cambio, suspira, hace una pausa que dura un segundo de más. Te dice no, está bien, con una voz que dice exactamente lo contrario. Te hace sentir que fallaste sin decirte en qué. Y entonces tú, porque eres una persona empática, comienzas a buscar qué hiciste mal. Revisas la conversación, te cuestionas, y mientras tú estás ocupado disculpándote por algo que quizás nunca ocurrió, él ya ganó el control de la situación. La culpa injustificada no es un accidente, es una herramienta. Conozco a una mujer, la llamaremos Isabel, que durante 3 años vivió en una relación donde cada discusión terminaba igual. Ella disculpándose, él callado. Un día Isabel me preguntó, ¿cómo puedo mejorar si no sé en qué me equivoco? Esa pregunta lo dice todo. No era ella quien se equivocaba, era él quien lo diseñaba así. Poca gente nota esto, pero lo que sigue es aún más sutil. ¿Conoces a alguien que te quiere mucho, pero solo cuando estás de acuerdo con él? El amor condicional es uno de los mecanismos de control más poderosos que existen. Funciona así. Cuando haces lo que el otro quiere, recibes afecto, validación, calidez. Cuando no lo haces, recibes el silencio, la frialdad, la distancia emocional que duele más que cualquier insulto. Pronto aprendes la lección sin que nadie te la enseñe. Tu cerebro conecta los puntos. Compórtate de cierta manera y recibes amor. No lo hagas y lo pierdes. Y entonces empiezas a moldear quién eres para no perder ese amor. Lo peor de todo es que muchas veces ni siquiera lo ves como manipulación, lo ves como así es él. O peor, lo ves como algo que tú provocaste. Crees que si fueras diferente, si fueras mejor, el amor sería constante. El amor que desaparece cuando no obedeces no es amor. Es control disfrazado de amor. Pero esto no es ni la parte más importante. Lo que sigue te va a incomodar de una manera diferente. Esta es la señal que más daño hace y la que más cuesta reconocer, porque actúa directamente sobre tu percepción de la realidad. El gaslighting es cuando alguien te hace dudar sistemáticamente de lo que viste, escuchaste, sentiste o viviste, no de forma brutal ni evidente, de forma consistente, paciente y calculada. Eso nunca pasó. Estás exagerando. Siempre haces lo mismo. Tienes una memoria terrible. ¿Por qué eres tan sensible? Al principio lo ignoras, pero cuando alguien te repite durante meses que tu realidad está equivocada, algo en ti empieza a ceder. Comienzas a dudar, no de él, de ti mismo, de tu memoria, de tu juicio, de tus emociones. Y cuando alguien logra que dudes de tu propia mente, ya no necesitas cadenas. Tú mismo eres tu propia prisión. Hay una escena que se repite en la historia de casi toda persona que ha vivido esto. En algún momento, buscan evidencia de que algo ocurrió, un mensaje guardado, una foto, un testigo. No porque desconfíen del otro, sino porque ya no confían en sí mismos. Ese momento, ese instante en que necesitas pruebas para validar tu propia experiencia, es el momento en que el gaslighting ya cumplió su función. Pero existe algo aún más profundo ocurriendo, y tiene un nombre que pocas personas conocen. ¿Alguna vez alguien te hizo sentir inseguro mencionando constantemente a otra persona? Un ex, un amigo, un compañero de trabajo que siempre aparece en la conversación en el momento preciso. Eso se llama triangulación. Y es una de las herramientas de control más efectivas porque opera sobre uno de los instintos más primitivos del ser humano: el miedo a ser reemplazado. El manipulador introduce a un tercero en la dinámica de la relación no porque esa persona sea importante,
sino porque tu reacción ante esa persona le da poder a él. Cuando te pones celoso, inseguro, ansioso, él gana, no porque quiera a esa otra persona, sino porque tu inseguridad lo pone en el centro. Recuerda el nombre de Marcos. Marcos tenía un compañero de trabajo que siempre le contaba sobre alguien que lo admiraba, alguien que lo entendía mejor. No pasaba nada concreto, pero Marcos vivía en un estado de alerta constante, siempre intentando ser suficiente, siempre compitiendo contra alguien que ni siquiera estaba ahí. Eso no es una relación, es un juego, y cuando juegas sin saber las reglas, siempre pierdes. La triangulación no necesita ser real para funcionar, solo necesita que tú la creas. Y lo que acontece después sorprende a la mayoría. Esta señal es especialmente difícil de ver porque activa algo muy noble en nosotros: la compasión. El manipulador que juega a ser víctima tiene una habilidad extraordinaria. Siempre que hay un conflicto, siempre que tú tienes una queja legítima, siempre que intentas poner un límite, de repente él es quien más sufre. De repente sus problemas son mayores. Su dolor es más profundo. Su historia es más trágica. Y tú, que eres empático, que no quieres hacer daño, terminas dejando tu propia necesidad de lado para consolarlo a él. El conflicto original desaparece. Tu límite nunca se establece. Y él, de alguna manera, volvió a salirse con la suya. Lo más peligroso de esta técnica no es solo que neutraliza tus reclamos. Es que con el tiempo te entrena. Te enseña que expresar tus necesidades causa sufrimiento. Te enseña a callarte, a minimizarte, a desaparecer poco a poco para no hacer daño a alguien que en realidad te está haciendo daño a ti. Cuando expresar lo que necesitas siempre causa una crisis en el otro, el problema no es lo que tú necesitas. Pero esto no es ni la parte más importante, porque la siguiente señal opera en un nivel que casi nunca vemos. Nadie dice: aléjate de tus amigos porque así te tengo solo a mí. Eso sería demasiado obvio, demasiado fácil de rechazar. En cambio, empieza con pequeños comentarios. Tu amiga siempre te mete en problemas. Tus padres no entienden lo que necesitas. Cada vez que sales con ellos vuelves diferente. No son amenazas, son observaciones, y como vienen de alguien que dice amarte, les das crédito. Poco a poco, las salidas se vuelven más incómodas, no porque él te las prohíba, sino porque la energía antes y después de cada salida es tan pesada que prefieres no ir. Es más fácil quedarte, menos conflicto, menos tensión. Y un día, sin saber exactamente cómo ocurrió, te das cuenta de que las personas que antes eran importantes en tu vida ya casi no están. Y él, la única persona que sí está, también es quien controla cómo te sientes. El aislamiento no necesita muros, solo necesita tiempo y paciencia. Esto lo describió con precisión escalofriante Lundy Bancroft al estudiar patrones de abuso. El aislamiento no se siente como una prisión hasta que intentas salir de ella. Y aquí está el giro, porque lo que sigue es el punto de inflexión de todo lo que hemos visto. Estamos en el 70% de este video. Y es aquí donde necesito que prestes atención diferente. Todo lo que hemos visto hasta ahora, la culpa implícita, el amor condicional, el gaslighting, la triangulación, el victim playing, el aislamiento, tiene algo en común que nadie suele nombrar. Ninguna de esas tácticas necesita que el manipulador sea consciente de lo que hace. Eso cambia todo, porque significa que no todos los manipuladores son villanos que planean cada movimiento. Algunos simplemente aprendieron desde pequeños que así se obtiene lo que se quiere, que así se sobrevive emocionalmente, que el control es la única forma de seguridad que conocen. Eso no los disculpa, pero te libera a ti de una pregunta que muchas víctimas se hacen durante años. ¿Por qué me hace esto si dice que me quiere? Porque puede querer y manipular al mismo tiempo. El amor y la toxicidad no son opuestos, pueden coexistir. Y esa coexistencia es lo que hace que sea tan difícil salir.
¿Sabes por qué las máquinas tragamonedas son tan adictivas? No porque siempre ganes, sino porque a veces ganas, de forma impredecible, sin patrón claro. Y esa imprevisibilidad, ese quizás esta vez, es exactamente lo que engancha. El refuerzo intermitente en las relaciones funciona exactamente igual. Un día hay afecto, ternura, la versión de esa persona que te enamoró. Al día siguiente, hay frialdad, distancia, indiferencia, y tú no sabes cuál de las dos va a aparecer hoy. Lo que eso crea en tu cerebro es una obsesión, no por la persona, por la versión buena de la persona. Tu mente queda atrapada en un loop de búsqueda. ¿Cómo vuelvo a él? ¿Qué tengo que hacer para que aparezca esa versión que me gusta? Y mientras estás en ese loop, no te estás preguntando si deberías seguir ahí. Estás demasiado ocupado intentando recuperar algo que ya no es constante, algo que quizás nunca lo fue del todo. La intermitencia no es pasión, es inestabilidad, y tu cerebro no distingue una de la otra. Pero hay una señal más, la última, la que prometí al principio, y es la más silenciosa de todas. Esta es la señal final, y también la más devastadora, porque no duele de golpe, duele por desgaste. La erosión de la identidad es el proceso por el cual, después de meses o años bajo la influencia de alguien manipulador, dejas de saber con claridad quién eres, qué quieres, qué te gusta, qué piensas realmente. Tus opiniones empezaron a parecerse a las suyas. Tus gustos cambiaron sin que te dieras cuenta. Las cosas que antes te apasionaban dejaron de importarte, porque a él no le importaban, o porque expresar tu entusiasmo siempre traía una crítica sutil. Y un día te miras al espejo, o peor, alguien que te conocía antes te pregunta, ¿eres feliz? Y no sabes qué responder, porque ya no sabes con claridad qué serías tú sin él. No porque él sea todo, sino porque tú dejaste de ser tú. Esta es la herida más profunda de la manipulación emocional. No te roba objetos ni dinero, te roba el acceso a ti mismo. Y esa es la señal que prometí al principio, la que te dije que ibas a reconocer inmediatamente. Porque esta no la ves en el otro, la ves en ti. En el momento en que ya no sabes quién eres cuando nadie te está mirando. ¿La reconociste? Si es así, lo que sigue es lo más importante que vas a escuchar hoy. Llegamos aquí, al punto más importante de todo esto. Ahora sabes ver. Y eso lo cambia absolutamente todo, porque la manipulación emocional solo tiene poder en la oscuridad. Vive de que no la nombres. Se alimenta de tu confusión. Se perpetúa porque tú crees que el problema eres tú. Cuando puedes nombrarlo, ya no te controla de la misma manera. No estoy diciendo que esto sea fácil. Ver la verdad de una relación que importa duele. A veces más que la relación en sí. Porque implica aceptar que algo que creíste era amor, en parte no lo era. O que permaneció demasiado tiempo porque tenías miedo. O porque no tenías las palabras para describir lo que sentías. Hoy ya tienes las palabras. Y hay algo que quiero que entiendas con una claridad absoluta. Haber caído en estas dinámicas no dice nada malo de ti. Dice que eres humano, que sientes, que confías, que conectas. El problema nunca fue tu capacidad de amar. El problema fue que alguien usó esa capacidad como una palanca. La persona más difícil de manipular no es la que no siente, es la que ha aprendido a ver. Y ver no significa volverse frío, no significa cerrar el corazón, significa abrir los ojos. Ahora tienes eso, y nadie te lo puede quitar. Nicolás Maquiavelo escribió hace 5 siglos algo que sigue siendo verdad hoy. El primer deber de quien quiere ser libre es conocer las formas en que puede ser controlado. No escribió eso para enseñar a manipular, lo escribió para proteger, para que quien leyera pudiera reconocer el juego, verlo con claridad y decidir conscientemente cómo responder. Eso es exactamente lo que hiciste hoy. El conocimiento del poder no corrompe. Lo que corrompe es el poder sin conocimiento. Ahora conoces las 8 señales, la culpa sin nombre, el amor condicional,
el gaslighting, la triangulación, el victim playing, el aislamiento, el refuerzo intermitente y la erosión de la identidad. Guárdalas, no para vivir desconfiando de todos, sino para reconocer cuando algo no cuadra, para confiar en lo que sientes, aunque alguien intente decirte que estás equivocado, para saber que tus límites son válidos, aunque al otro le molesten. Y ahora una pregunta. No la respondas en voz alta. No tienes que responderla aquí, pero quiero que la lleves contigo. ¿Hay alguien en tu vida que, después de todo lo que viste hoy, te haga sentir un poco menos tú mismo? Esa respuesta la tienes tú, solo tú. Y si este video encendió algo en ti, si algo de lo que viste aquí se sintió demasiado familiar, entonces existe algo más que necesitas ver, algo que va más profundo todavía, y lo encontrarás en el próximo video, porque entender cómo funcionan las mentes que controlan es solo el primer paso. El segundo es entender cómo recuperar la tuya. Hasta la próxima.